Gracias, buenas tardes, es un gran gusto para mí acompañarlos el día de hoy en la Cumbre de la Libertad junto a tantos grandes expositores. Les agradezco muchísimo esta invitación y naturalmente celebro la iniciativa de sentarnos en esta sala internacional, virtual y presencial a discutir sobre los valores de la libertad y los desafíos que tenemos por delante. Antes de iniciar mi exposición, que titulé La libertad y los jóvenes, me voy a presentar brevemente porque esta presentación, este tema del que hablaré hoy, tiene ciertos elementos autorreferenciales. Al graduarme de la escuela secundaria, tuve, como otros compañeros, ciertas dudas sobre mi vocación. En mi caso, no era que no sabía que me gustaba, todo por el contrario. Me gustaban tantas cosas que realmente no sabía qué decidir. Pensaba quizás en medicina, filosofía, historia, ciencias políticas, músicas. Y finalmente me terminé anotando en una carrera que no estaba relacionada con las ciencias políticas, la historia, las ideas de la libertad, porque me decidí por medicina finalmente. Pero en mi tiempo libre le dediqué tiempo a leer sobre estos temas, a informarme sobre las diferentes tendencias políticas y encontrarme, diría yo, encantado por las ideas liberales. Y en esos comentarios y reflexiones que yo hacía sobre las lecturas que hacía en mi tiempo libre, decidí empezar a compartir estas reflexiones en formatos de video. Y de esta manera, en 2018, comencé mi canal de YouTube El Gentilhombre, el cual está por alcanzar los 100.000 seguidores en este momento. Mi canal de YouTube me ha permitido interactuar con miles y miles de jóvenes, que al igual que yo, son bastante curiosos y aprenden con entusiasmo. Y es en calidad de estas interacciones que hoy me atrevo a ofrecerles un análisis entre la relación de los liberales, los jóvenes y la libertad. Es evidente que en estos últimos años los jóvenes hispanos son protagonistas en la formación de un fenómeno de masas de carácter liberal. Y esto debería llamarnos la atención, porque históricamente los liberales en cierto sentido han favorecido la aristocratización del pensamiento. El liberalismo actual a veces tiene ciertos componentes o trazos de tendencias iluministas. Quizás recuerden el concepto de la República de Letras, esa comunidad que hoy sigue a veces existiendo, más bien hermética, de hiperintelectuales, que muchas veces discuten temas muy académicos y muy técnicos. Y sin embargo, lo que vemos en Hispanoamérica, particularmente, por ejemplo, en Argentina, es que el liberalismo ya no está en la pluma de los doctores en economía, está incluso en las villas, está en jóvenes de sectores vulnerables que históricamente y que lamentablemente siguen siendo bombardeados con propaganda antiliberal y que de hecho hoy mismo en el país sufren cierta persecución por punteros políticos antiliberales. En las noticias argentinas van a poder encontrar ciertos casos de jóvenes que se manifiestan en diferentes eventos a favor de las ideas de la libertad y que hay muchas veces algún tipo de puntero político que los señala, que los intenta amenazar con quitarles nota en los colegios. Hoy, por suerte, gracias a WhatsApp, a los videos, estas situaciones se pueden visibilizar, ¿no? Pero realmente esto, en cierta medida, es preocupante. Y lo que más me llama la atención y quiero compartir con ustedes es la siguiente pregunta: ¿cómo es que se ha formado este fenómeno? ¿Cómo puede ser que se haya formado este fenómeno de masas de carácter liberal, sobre todo entre la juventud de los países hispanos? Aunque hay muchas respuestas, yo lo voy a enfocar principalmente por la democratización de la información gracias a las redes sociales. ¿Qué les puedo compartir de mi experiencia y la de mi público? Los jóvenes hispanoamericanos solo estamos expuestos a una versión de la realidad política, económica y social, solo a una cara. La educación secundaria y terciaria brilla
por omitir cualquier temática que escape del consenso socialista y progresista. Como digo, esto lo comparto no solo desde mi experiencia, sino en mi interacción con otros jóvenes. Y no me sorprende. Alberto Venegas Lynch, hijo, una vez declaró que él se hizo liberal por su padre, puesto que jamás en ninguna de sus etapas de formación escuchó una palabra coherente sobre la tradición liberal. ¿Qué solemos encontrar en los colegios, en los cursos, incluso en la universidad? Que se asocia falsamente el liberalismo con la dictadura, con la explotación de los trabajadores, con las grandes corporaciones, con defender a las oligarquías, muchas veces con algún discurso sobre el imperialismo yanqui. Esto que muchas veces, tanto en el colegio como en la universidad, nos enseñan como el neoliberalismo, ¿no? Es muy curioso esto, pero hasta el día de hoy, en la experiencia de muchísimos de mis compañeros de la comunidad que he conocido en Internet, la experiencia es muy similar. Se habla un poco de liberalismo, un poco de Locke, un poco de la Ilustración, y directamente se va al neoliberalismo en Hispanoamérica, a la dictadura, a la imposición de medidas imperialistas, a la explotación de la clase trabajadora. Estos son los contenidos que se ven en muchísimos sitios de Hispanoamérica y que pocos pueden evitar este tipo de falsa información. ¿Y qué ocurre? Al igual que como comentaba Alberto Venegas Lynch, hijo, muchos descubrimos la verdad, muchos descubrimos las otras caras, las otras versiones, de manera fortuita, no en el sistema educativo. Y cuando uno, de alguna manera, sale de la caverna, cuando uno entiende que hay otras versiones de cómo entender la realidad social, económica, política, a uno le da un gran entusiasmo entender que existe otra mirada. Y es este entusiasmo que ha motivado a muchísimos creadores de contenido en Hispanoamérica a compartir lo que aprenden y a retroalimentar este proceso que lleva a un fenómeno de masas. Los jóvenes en los colegios no obtienen información interesante y real de las ideas de la libertad, de manera fortuita encuentran que lo que ellos leen no se corresponde con lo que se enseñan en los colegios, y eso les da un gran entusiasmo para indagar en nuevas ideas, en nuevos autores, en nuevas miradas, que luego suelen compartir en las redes sociales. Este es el fenómeno que en estos últimos años, para mí, es la base del fenómeno de masas liberal en los jóvenes hispanoamericanos. Y lo que hoy ocurre, que en el pasado era casi imposible, es que estos jóvenes tienen una voz que potencialmente puede alcanzar a millones de personas. Antes, quizás un joven interesado en estos temas tenía más dificultades para encontrar a otros compañeros, a otras personas que estén que posean los mismos intereses, que quieren estudiar o indagar sobre los mismos temas, pero hoy el potencial que nos ha dado las redes sociales para comunicarnos con millones de personas ha solucionado este problema que muchas veces beneficiaba a las clases políticas para de alguna manera aislar a estos grupos ideológicos que ellos justamente querían censurar. El potencial de las plataformas multimedias es tan ilimitado que de hecho se pueden, y ya se están haciendo, sistemas educativos enteros, completos, que de hecho pongan en jaque el sistema educativo tradicional, que suele estar manipulado por los políticos y por los contenidos que marcan diferentes agendas globales, que de hecho, por ejemplo, en mi país ya hay muchos cursos obligatorios en diferentes temáticas relacionadas con el medio ambiente, con las perspectivas de género. Sin embargo, como decíamos antes, de información, por ejemplo, sobre las diferentes ideas políticas que no sea socialismo y marxismo, no se encuentra nada. Lo que más se peca quizás no sea un adoctrinamiento con respecto a la bajada de línea marxista de la realidad, no siempre ocurre eso. Cuando lo hablo con muchos de mis compañeros, seguidores, eso no es tan
el problema principal, sino la omisión, la completa falta de consideración de un montón de teorías, de un montón de autores, de un montón de visiones de la realidad, por lo que lo único que queda son las tesis socialdemócratas, marxistas o en todo caso comunistas. Ahora, nosotros podemos dejarnos llevar por el entusiasmo de este fenómeno de masas entre los liberales más jóvenes. Sin embargo, hay que entender un poco los desafíos que tenemos por delante. Uno de estos está relacionado con los canales de difusión. Aunque señalé recién que las redes sociales y las plataformas multimedia tienen un potencial enorme para comunicar nuestras ideas a millones de personas, la situación está cambiando rápidamente. Las grandes empresas como Google, Twitter y Facebook se han dado cuenta que en las redes existe un discurso hegemónico de grupos alternativos, a veces más liberales, a veces más conservadores, y están actuando en consecuencia. Especialmente desde el inicio de la pandemia, cualquier cuestionamiento de la formación que brindan los medios hegemónicos es castigado con la censura más severa. Si bien entre los creadores de contenido hispanos no se ve tanta censura, la tendencia general, y sobre todo en los países de habla inglesa, hay una tendencia hacia la purga, digamos. Muchos creadores de contenido sobre ideas liberales en Estados Unidos, en Canadá y en Europa han sufrido muchísima censura de parte de estas empresas que muchas veces los bloquean para a veces conseguir dinero a partir del contenido que se puede hacer en Internet, o directamente se bloquea completamente su presencia en las redes. Y esto de alguna manera tiene que llamarnos la atención de qué va a ocurrir con este creciente número de creadores de contenido que están, de alguna manera, que sientan la base de este fenómeno liberal entre los jóvenes. Hay que buscar nuevas formas de comunicarnos. Acá justamente estamos participando en un congreso en la Cumbre de la Libertad. Hay que ver qué otros eventos, qué otros canales de comunicación tenemos para continuar con este proceso de formación que comenzó en las redes. Por otra parte, y un poco opuesto a lo que yo hablé en el comienzo de esas tendencias más iluministas de hablar de liberalismo como algo muy hermético y muy reducido a lo técnico, también uno de los grandes problemas que se están viendo en este momento es hay una gran demanda de contenido educativo con respecto a las ideas de la libertad, y sin embargo la oferta no llega a acaparar toda esta demanda entre los jóvenes de contenido liberal. Nosotros vemos muchas veces, tanto en Twitter como en las redes sociales, que se suele caer justamente en los tribalismos, se suele caer siempre en las chicanas, hay muchas peleas, tanto en Twitter, y muchas jóvenes que me manifiestan desde mi canal, que ellos están buscando justamente nuevos contenidos educativos que puedan complementar esta curiosidad que tienen por profundizar en las ideas de la libertad. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque uno de los problemas es que, por un lado, tenemos ciertos grupos de liberales con un muy buen nivel académico y que no alcanza, que muchas personas no tienen la capacidad de entender discursos muy sofisticados académicamente de temas tanto económicos como políticos, y muchas veces hay contenidos muy básicos de enseñanza secundaria que solo sirven para dar una pequeña introducción a las ideas liberales. Entonces, entre medio, necesitamos un gran contenido, tanto histórico como económico, como político, como filosófico, que brinde educación a todos estos jóvenes que están ansiosos por educarse en las ideas. Y justamente un problema relacionado con este, que es el tercer problema que quiero plantear, es que los fenómenos de masa, independientemente de si sean liberales, de si sean socialistas, siempre tienen algún que otro riesgo en cuanto a lo que pueden degenerar. Siempre es muy difícil
que un fenómeno masificado logre, digamos, que permanezca a veces una pureza ideológica, una uniformidad y homogeneidad de ciertos contenidos e ideas. Entonces, frente a un fenómeno de masas, como está ocurriendo aquí en Hispanoamérica, es necesario que haya una gran oferta educativa para absorber a todos los jóvenes que estén interesados en profundizar estas ideas. Una de las técnicas que, por ejemplo, en mi país han hecho ciertos grupos más tradicionales de la política es aprovechar esta curiosidad que hay por las ideas de la libertad y muchas veces continuar un proceso de desinformación, de manipulación, para de alguna manera alejar a los jóvenes de estas ideas, como hace, por ejemplo, el gobierno actual. Es por este motivo que me parece sumamente necesario que tengamos en cuenta estos tres principales desafíos que acabo de nombrar. En primer lugar, la viabilidad a corto y mediano plazo de las redes sociales, puesto que hay una tendencia hacia la censura. En segundo lugar, el problema de que los referentes liberales no se acomoden a la gran demanda que hay de contenidos, de contenido educativo que sirva para formar a estos jóvenes de diferentes clases, de diferentes contextos sociales que quieren profundizar en estas ideas. Y en tercer lugar, que la formación de fenómenos de masa a veces pueden causar problemas, pueden llevar a ciertas acciones colectivas hasta violentas, hasta autoritarias, si no hay también, otra vez, diferentes educadores que puedan canalizar y absorber toda esta gran cantidad de jóvenes que se están introduciendo en estas ideas. Por este motivo, creo que tenemos hacia adelante una gran oportunidad para profundizar este proceso de liberalismo entre los jóvenes, y creo que es muy necesario que haya sobre todo, y casi a modo de conclusión, la importancia de que las personas más formadas en estas ideas ayuden en muchas ocasiones a quienes recién empiezan. Actualmente en las redes, en YouTube, en Twitter y en Instagram, hay mucho contenido educativo que nace de jóvenes entusiasmados, pero que no siempre tienen la base, la coherencia, la rigurosidad de muchos profesionales que quizás no están tan a la vista y que sin embargo tienen muchísimo que aportar. Así que una de las cosas más importantes, me parece a mí, a la hora de pensar cómo se va a profundizar este fenómeno de masas liberal hacia el futuro, es buscar una mayor coordinación entre los referentes más experimentados en estas ideas y los jóvenes que tienen un gran uso de las redes sociales y de las plataformas multimedia. Porque de esta manera vamos de alguna manera a combinar lo mejor que tienen las dos generaciones. Una, la experiencia y el conocimiento y la sabiduría de quizás haber pasado por estas ideas durante décadas, y por otro, gente joven con mucho entusiasmo, con mucho carisma, que puede comunicar, crear contenido multimedia en las redes y alcanzar potencialmente a millones de personas. Estas son las líneas generales que les quería presentar para, desde mi opinión, entender el fenómeno de masas entre los jóvenes. Y, por supuesto, si existen algunas preguntas con respecto a esta exposición, con gusto las puedo contestar.